Ha realizado más de 12 publicaciones en estos temas y ha adelantado estudios de especialización en Derecho Comercial y maestrías en Derecho Privado y Derecho Económico en Francia. Dentro de sus habilidades y competencias se destaca la creación de estrategias jurídico-administrativas para la implementación y desarrollo de negocios, gestión estratégica ante organismos de control, autoridades nacionales, departamentales y municipales, el Congreso de la República, así como de otros procesos jurídicos ante las altas cortes. A continuación, experiencia Río Bogotá, a cargo del magistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla Moreno. Gracias, muy buenos días. Quería agradecer precisamente todas estas manifestaciones de afecto y de pronto un tanto exageradas con respecto a la expectativa que ha creado la sentencia del Río Bogotá, que no es otra cosa que un trabajo colectivo, un proceso que está en permanente construcción y donde todas estas instrucciones que se dan a un sistema nacional ambiental supremamente bien concebido, por supuesto, está en permanente evolución y va a tener una cohesión progresiva, un mejoramiento progresivo. Yo quiero destacar, en primer lugar, el excelente trabajo que se hizo en la sentencia de primera instancia de la doctora Nelly Yolanda Villamizar, que precisamente se enamoró, se empoderó con ese sentido de pertenencia que le caracteriza y que por supuesto es precisamente una de las características de este nuevo derecho, como vamos a ver, porque más allá del derecho clásico y tradicional, este es un derecho de cooperación, es un derecho de negociación, es un derecho orientado fundamentalmente a que todas las personas a las que va dirigida una providencia, por supuesto, tengan conciencia de que es un esfuerzo colectivo. Ustedes vieron precisamente la intervención de una de las veedoras del río. Se necesitan precisamente personas que tengan ese sentido de pertenencia, que pretendan precisamente rescatar lo mejor de la cultura, del paisaje, de la naturaleza, del patrimonio que tuvimos hace muchos años, cuando existía precisamente ese bello hito que es el Salto del Tequendama. Entonces, doctor Gustavo López, uno de los grandes promotores de la Corporación Complexus, fue director de proyectos transdisciplinarios de la UNESCO a nivel mundial durante 15 años en Francia, en Nueva York, en Washington. Un agradecimiento muy especial. La Contraloría y la Procuraduría General han jugado un papel trascendental, habida cuenta de que, como decía alguno de los que me precedieron, ha trabajado las reuniones informales que permitieron precisamente el mejorar nuestro criterio, el aclarar todas esas dudas técnicas que eventualmente surgían o de límites de competencias entre las diferentes entidades involucradas. Por eso yo quiero también hacer un reconocimiento muy especial a la señora ministra, que precisamente se ha referido en esos términos a la providencia, y a la doctora Pineda, que por supuesto se sabe mejor la sentencia que yo. La presentación que hizo ahora fue verdaderamente conmovedora para todos nosotros los del despacho, a quienes les debo precisamente este trabajo de tanto tiempo y por supuesto que es un fruto de un trabajo colectivo. Al doctor Alfred Ballesteros, director de la CAR, un saludo muy especial. A mi amigo querido, el doctor Paolo Lugari, director de uno de los proyectos más importantes que tiene el país y que precisamente tiene un reconocimiento internacional muy evidente
que es el proyecto Gaviotas. Nuevamente a la doctora Nelly Yolanda Villamizar, a la doctora Claudia Pineda, a la doctora querida compañera Beatriz Martínez Quintero, al doctor Roberto Cerrato, que nos acompañó también con desvelo con el doctor Cruz de la Contraloría en todas esas reuniones, y en particular quiero hacerle un homenaje muy especial a mi señora madre, que se llama Dora Moreno, que está aquí, y es una felicidad para mí que… a mi hermana Dora Sofía, Juliana y todos los amigos del despacho, en particular David Penagos y Carolina Velázquez, que se entregaron con alma y vida a esta providencia. Esta es una providencia con unos números de alguna manera, en principio, intimidadores, porque no solamente es el tema desde el punto de vista económico, como planteaba la doctora Pineda, que evidentemente las cifras que aparecen allí del 2011 no son los precios reales y por supuesto hay un incremento grande a precios actuales, como lo dice la misma providencia, pero eran 72 accionados, hubo 52 apelaciones, teníamos unos 16.000 folios por estudiar y por supuesto unos funcionarios que muchas veces estuvieron, digamos, con diferentes camisetas desde el punto de vista de la institucionalidad. Muchas veces uno no comprende el alcance, por qué dentro del mismo sector, cuando una persona participa, digamos, de una corporación, tiene una diferente visión de las cosas, si estamos frente al interés general, frente a lo público, en otra dimensión del mismo sector. Entonces, es muy importante mirar que esta providencia se hizo con una visión de macrocuenca, como planteaba la doctora Pineda, que por supuesto propende porque se tenga esa visión sistémica. Y no solamente tiene un sistema desde el punto de vista hídrico, sino que ese sistema hídrico necesariamente hay que articularlo con un sistema que es el de uso del suelo y el ordenamiento territorial. Son dos sistemas que por supuesto están íntimamente vinculados, habida cuenta de que se influencian de manera recíproca. Si vamos descontaminando el sistema hídrico, por supuesto, mejora y podemos cambiar las actividades y el uso del suelo. Podemos pasar a uso agropecuario, podemos pasar inclusive a consumo humano de manera progresiva y, por supuesto, entonces tenemos que entender que independientemente de que existen unas características comunes, un mínimo común denominador frente a ciertos factores que afectan a todas las tres cuencas, cada cuenca en concreto constituye un subsistema y cada subsistema, por supuesto, para adelantar las gestiones necesita unas actividades específicas y esas actividades específicas de cada subsistema tienen que tener una forma de evaluación. Y esa forma de evaluación es precisamente ese sistema que planteaba la doctora Pineda también, porque no se pueden tomar decisiones si se tienen una cantidad de observaciones parciales. Precisamente cuando hablamos de sistémica o hablamos de pensamiento complejo, lo fundamental es no tener una óptica parcial, ni una óptica disciplinaria, ni una óptica institucional, sino una articulación, precisamente, religar todo lo institucional, religar todas las observaciones, de tal manera que precisamente tengamos una visión integral y que es precisamente lo que pretendemos solucionar. Entonces, el caso del río Bogotá tiene una problemática concreta. La Cuenca Alta es una descarga de 27 municipios que aportan el 13% de la carga orgánica y algunos 24 municipios cuentan con algunas plantas de tratamiento que por supuesto hay precisamente un gran trabajo por adelantar por estos municipios habida cuenta de la entrega
que les hizo la CAR, que además la CAR nos ha facilitado algunas de estas gráficas, lo que por supuesto reconozco y agradezco. En la cuenca media es el 87% de toda la contaminación del río y el 84% es de la ciudad de Bogotá, mientras que los otros 14 municipios de la cuenca media agregan un 3%, o sea, el 87% es la cuenca media. Y finalmente, hay una descarga de 14 municipios en la denominada cuenca baja, que precisamente se suma lo uno a lo otro, porque el fenómeno ambiental hay que mirarlo de una manera sistémica. Por supuesto, no podemos mirar el río Bogotá, tampoco ni la cuenca del río Bogotá de forma independiente. Hay que hacer un examen, doctora Pineda, muy importante en el tema del río Magdalena, a ver si basta, precisamente porque el río Bogotá desemboca precisamente en el Magdalena. Y el Magdalena, a su vez, en Bocas de Ceniza y precisamente llega hasta las Islas del Rosario esta contaminación. Es un problema causal. Y por supuesto, en la medida en que simplemente se drague el Magdalena, lo único que se agiliza es la llegada. Puede que se vuelva navegable, pero por supuesto existe el riesgo que se acelere precisamente el ingreso de toda esa podredumbre al mar. Nosotros no tenemos, como vamos a observar en estas experiencias internacionales, digamos, una modalidad como los ríos europeos, que son ríos, diría uno, como transnacionales. Entonces, casi que un país le exige la responsabilidad al precedente de lo que evidentemente se va dando en el transcurso del curso del río. Casi nuestros ríos desembocan, digamos, nacen por la extensión de nuestro territorio y desembocan muchos de ellos directamente al océano. En el caso, digamos, la problemática fundamentalmente está allí como tenemos de alguna manera un nivel de contaminación en Bogotá que precisamente carece casi completamente de oxígeno y posteriormente, digamos, se va a volver un tanto más con la estación elevadora, va a mejorar la capacidad de oxigenación y la calidad del agua. Entonces, básicamente, con la sentencia, pretendemos que una vez se instale ya la Petar Canoas, con ese Muña que ahora está completamente contaminado, precisamente termine con una oxigenación y posteriormente recuperemos al final nuestro salto del Tequendama. Entonces, la providencia se propone lo siguiente. Básicamente, el recuperar para el consumo humano en la cuenca alta. Eso implica el hacer unos grandes esfuerzos desde el punto de vista de la conservación de los páramos, subpáramos, de todos los acuíferos y posteriormente, precisamente con este mejoramiento, vamos a poder en la cuenca media pasar de una agua completamente, digamos, en el estado de no oxígeno, a poder utilizar eso desde el punto de vista agropecuario y con la generación de energía, que es uno de los elementos que introduce esta providencia, que ya se insinúa, por supuesto, en el de la doctora Nelly Yolanda, y finalmente el uso agropecuario, que por supuesto puede tenerse también en la cuenca baja. El tema de los derechos colectivos es trascendental porque se plantea una aparente antinomia entre lo que es el medio ambiente y el desarrollo. Si nosotros hablamos de desarrollo sostenible, es porque, por supuesto, tiene que haber desarrollo. En otras palabras, la conservación tiene que ser en otra forma
que permita precisamente el que no haya un subdesarrollo sostenible. Entonces, por supuesto, es trascendental que haya desarrollo y que ese desarrollo sea de acuerdo a unos criterios que, por supuesto, maneja el Ministerio del Medio Ambiente. Uno ve muchas providencias ambientales y muchas, sencillamente uno dice, bueno, ¿están protegiendo el verde o están protegiendo el gris? Entonces, es trascendental no perder de vista cuál es el sentido de una providencia como estas. Cuando encontramos precisamente la problemática desde la primera instancia, que advirtió la magistrada y nosotros posteriormente, hay una dispersión de recursos en materia de información, de planeación, de gestión, de coordinación institucional. Muchas veces en las estaciones de monitoreo, de seguimiento, cuando hacíamos reuniones con las entidades no sabían exactamente cuántas estaciones tenía cada una. Y por supuesto, el tema de los indicadores. Tenemos que dejar las sentencias retóricas. Tenemos que pasar a tener unas sentencias que verdaderamente constituyan un marco lógico. Y ese marco lógico implica, por supuesto, el que todas las entidades ambientales cumplan con los mínimos. Tengamos, por supuesto, unos inventarios que vamos a ver que todavía, no obstante tantos años de vigencia del sistema, están, digamos, en construcción. Entonces, precisamente, la primera parte de la providencia, los primeros plazos, apuntan a que tengamos ese mínimo para que posteriormente pasemos a un mediano plazo y finalmente vamos a lo natural, a lo cultural, a lo recreativo, a lo paisajístico y verdaderamente, digamos, evoquemos esa época que el embajador nos invitó con nostalgia del Rin o del Sena. Ustedes ven, pues, yo creo que a nadie se le ha ocurrido ir a navegar por el río Bogotá en luna de miel, pero sí por el Rin o por el río Sena. Entonces, hay una, digamos, muy importante Sistema Nacional Ambiental, pero hay una falta de diálogo institucional que se trata precisamente de contrarrestar con el Consejo Estratégico de Cuenca, que apunta dentro de este proyecto que presentará el Ministerio de Medio Ambiente, gracias al acompañamiento, por decir de alguna manera, constante de la Contraloría y la Procuraduría, hasta que lo haga. Vamos a presentar ese proyecto de ley para efectos precisamente de que logremos esta solución integral. Básicamente, ¿qué hace la providencia? Se busca una solución integral y esa solución integral busca la articulación interinstitucional, la integración de los instrumentos financieros, técnicos y de monitoreo y la implementación de proyectos constitucionales comunes, pues según las normas constitucionales, comunes a las diferentes entidades. Ese diálogo permanente en materia de observación, en materia de la creación del sistema, en materia de la creación del sistema de auditoría ambiental, por supuesto, va a ser mucho más eficiente porque es una especie de autocontrol. Cada cual va a estar en permanente, digamos, contacto para examinar y para ver cómo se están invirtiendo los recursos por las otras entidades dentro de sus competencias constitucionales y sus competencias legales. Ahí es donde juega un papel importante el Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Regional en cada una de las cuencas. En este caso me refiero a el caso, digamos, de la cuenca del río Bogotá. Entonces, este proceso, a diferencia de otros procesos jurídicos, es un proceso que, por supuesto, tiene una naturaleza y tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad digamos, normativa y de coordinación de incisos, porque el derecho es un instrumento de desarrollo. El derecho no es simplemente una consecuencia del desarrollo, o sea que cuando el problema surge llaman a los abogados, sino que la legislación tiene que ser bien concebida, porque una legislación mal concebida frena, obstaculiza el desarrollo, o lo acelera, o lo favorece. Por otra parte, una sentencia descontextualizada
de esas que a veces vemos, por supuesto, crea más daño y precisamente muchas veces produce, digamos, produce consecuencias muy irreversibles, porque retarda demasiado precisamente por su falta de pertinencia, por su falta de articulación disciplinaria, porque se dictó sobre algo que no se conocía. Y como decía alguien de la sabiduría popular, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces, concertación, información, conciliación y negociación. La finalidad de la gestión es obtener una regulación óptima. Estos son algunos de los presupuestos que precisamente inspiraron la providencia. La regulación es el ajuste de una pluralidad de movimientos o de actos y sus efectos o producciones, que su diversidad o su sucesión los muestran en principio extraños unos de otros. Si esto hubiera sido una providencia únicamente ingenieril, pues no se hubiera tardado tantos años, ni la doctora Nelly Yolanda ni yo hubiéramos tenido de alguna manera que hacer con nuestros despachos un esfuerzo tan grande para entender que esto precisamente es un fenómeno que no es un problema de coordinación de artículos normativos, sino precisamente es un derecho organizacional, es un derecho que tiene que instrumentar, donde cada cual, digamos, tomamos las normas que necesitamos para poder vehicular la solución real, la transformación del río Bogotá. La regulación es una nueva fuente de producción del derecho, al menos de lo que denominamos esto que se llama derecho en red. La regla se debe imponer no por fuerza ejecutorial, sino por la convicción. Es un derecho de seducción, es un derecho que da credibilidad. Cuando trabajamos estrategias interinstitucionales, por supuesto le damos mucha más fuerza que cuando tratamos a partir de la Contraloría. Congreso de la República, así como de otros procesos jurídicos ante las altas cortes. A continuación, experiencia Río Bogotá, a cargo del magistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla Moreno. Gracias, muy buenos días. Quería agradecer precisamente todas estas manifestaciones de afecto y de pronto un tanto exageradas con respecto a la expectativa que ha creado la sentencia del Río Bogotá, que no es otra cosa que un trabajo colectivo, un proceso que está en permanente construcción y donde todas estas instrucciones que se dan a un sistema nacional ambiental supremamente bien concebido, por supuesto, está en permanente evolución y caracteriza, y que por supuesto es precisamente una de las características de este nuevo derecho, como vamos a ver, porque más allá del derecho clásico y tradicional, este es un derecho de cooperación, es un derecho de negociación, es un derecho orientado fundamentalmente a que todas las personas a las que va dirigida una providencia, por supuesto, tengan conciencia y va a tener una cohesión progresiva, un mejoramiento progresivo. Yo quiero destacar, en primer lugar, el excelente trabajo que se hizo en la sentencia de primera instancia de la doctora Nelly Yolanda Villamizar, que precisamente se enamoró, se empoderó con ese sentido de pertenencia que le Ha realizado más de 12 publicaciones en estos temas y ha adelantado estudios de especialización en Derecho Comercial y maestrías en Derecho Privado y Derecho Económico en Francia. Dentro de sus habilidades y competencias se destaca la creación de estrategias jurídico-administrativas para la implementación y desarrollo de negocios, gestión estratégica ante organismos de control, autoridades nacionales, departamentales y municipales. El Congreso